Hola, ¿qué tal chicos? En este video responderemos otro banco de preguntas de Historia de México para el examen de la UNAM. Y este sería el tercer video de una serie de videos en donde estamos respondiendo bancos de preguntas. Estas preguntas corresponden al periodo después de la independencia de México. La pregunta 1 nos dice, primera forma de gobierno que se estableció en el México independiente. Y tienen que recordar, es muy importante recordar, que la primera forma de gobierno después de la independencia de México fue un imperio, que tenía como primer emperador a Agustín de Iturbide. La pregunta 2 nos dice, después de la independencia de la Nueva España, ¿quién intentó retomar el control del país con la invasión de? Y recuerden que después de que México se independizó, Isidro Barradas, es decir, España, intentó retomar el control del país invadiendo las costas de Tampico en Tamaulipas. Entonces la respuesta sería España intentó retomar el control del país con la invasión de Isidro Barradas. La respuesta correcta es la A. La pregunta 3 nos dice, ¿cuáles son las características después de la independencia de México? ¿Cómo se encontraba el país después de la independencia? Estabilidad económica, automáticamente descartamos. No había estabilidad económica después de una guerra. Inestabilidad económica, sí. ¿Y sistema político democrático? No, no había un sistema político democrático. No había democracia. Descartamos. La C, inestabilidad política, sí. ¿Y la lucha de fuerzas políticas? Sí. Entonces, la respuesta correcta es la C. Porque después de la independencia de México, se puso como forma de gobierno un imperio, con Agustín de Iturbide como emperador, que posteriormente lo tumbaron del trono con el plan de Casa Mata. La 4 nos dice, ¿cómo era la situación económica en 1821 en México? Bien, es casi la misma pregunta. Alta producción económica, no. Desarrollo económico interno, no. Inversiones por parte de Inglaterra que permitió a México tener un desarrollo económico externo, no. Baja producción económica, sí, esta es la respuesta correcta. La pregunta 5 nos dice, después de la independencia de la Nueva España, ¿a qué se debió la inestabilidad económica? Y la A nos dice, debido a los grandes préstamos por parte de Inglaterra y Francia a la Nueva España. Puede ser, pero la vamos a descartar. ¿Por qué? Porque los préstamos pudieron haber servido para aumentar la economía, aunque después tuviesen que pagarse. La B, debido a la transición política a la que se encontraba la Nueva España para formar un nuevo gobierno. Sí, probablemente sea esta. La C, debido a que se invirtió un excesivo gasto al proceso de independencia. Sin duda fue un excesivo gasto, pero no se invirtió, así que la descartamos. La D, debido a que los monopolios se regresaron a la Nueva España. Puede ser, pero no es razón suficiente, así que la descartamos. La respuesta correcta sería la B. La 6 nos dice, en 1821 la economía mexicana tenía como una de sus características, recuerden, aquí no nos está diciendo el suceso, pero nos da una fecha. Y sabemos que la independencia de México se da de 1810 a 1821, entonces recientemente estaba acabando la independencia de México. Y la economía mexicana tenía como una de sus características haber perdido productividad. La pregunta 7 nos dice, características que distingue a la Constitución de 1824. Recuerden, después de la independencia de México en 1821, la primera forma de gobierno fue un imperio, con Agustín de Iturbide como emperador. Pero después lo quitaron y hubo una serie de enfrentamientos y ya en 1824 se crea la primer Constitución mexicana y también se designa a Guadalupe Victoria como el primer presidente de México. Entonces, ¿qué características tenía? Monarquía absoluta, aquí ya descartamos, no era una monarquía absoluta. Monarquía constitucional, tampoco era una monarquía constitucional. Democracia, religión católica comúnica y sistema federal, descartamos. La adopción del sistema federal de gobierno y la forma de gobierno republicana. La respuesta correcta es la D. ¿Pero por qué tachamos la anterior? Porque no había democracia en aquel tiempo. La 8 nos dice, ¿con qué plan se desconoce al Imperio de Iturbide en 1823? Se los acabo de mencionar. El Imperio de Iturbide se desconoce con el plan de Casa Mata. Esto es importante, recuérdanlo. La 9 nos dice, ¿qué presidente comienza a gobernar después de la Constitución de 1824? También se los acabo de decir, el primer presidente de México fue Guadalupe Victoria. Y empieza a gobernar después de la Constitución de 1824, de la cual les acabo de platicar. La 10. Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos. Bien, Tratados de Córdoba.
Los tratados de Córdoba es un documento en los que se acuerda la independencia de México. Entonces esta va al final de la independencia de México. Conspiración de Hidalgo es la llamada conspiración de Querétaro, que estaba liderada por Miguel Hidalgo. Entonces esta va a ir primero. El grito de Dolores, que va segundo después de la conspiración de Hidalgo, sigue el grito de Dolores. Después sigue los tratados de Córdoba al final de la independencia. Y por último, el imperio de Iturbide, ya cuando México se hizo independiente, la primera forma de gobierno, imperio. Entonces la respuesta sería la B. La pregunta 11 nos dice, después de la independencia de la Nueva España, el país intentó retomar México a través del general. Como les dije, España vuelve a intentar retomar México a través del general Isidro Barradas. Entonces la respuesta correcta es la C. La 12. ¿En qué consisten los convenios o tratados de la soledad? Esta pregunta no va aquí, esta se acaba de colar. Esta corresponde al gobierno de Benito Juárez, que es en 1862, como 40 años después de la independencia de México. Pero aún así se las diré y después se las volveré a repetir. España, Inglaterra y Francia acordan no intervenir militarmente en México. La respuesta correcta sería la B. Se las voy a volver a repetir cuando estemos en su tema correspondiente. La 13. Después del México independiente, ¿quiénes regían como partidos políticos? Bueno, después de la independencia de México, estaban las logias masónicas. Por un lado teníamos al bando liberal, los liberales, que eran la lógica yorquina. Y por otro lado teníamos al bando conservador, los conservadores, que era la logia escocesa. Prácticamente los liberales buscaban un estado laico, republicano, federalismo, igualdad civil, y los conservadores buscaban tener una religión de estado, tener una monarquía, el centralismo, tener fueros, tener privilegios, o más bien conservar lo que ya tenían. Entonces la respuesta es la A. La 14 nos dice, ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos históricos. Ok, en estas preguntas siempre, aunque no tengamos exactamente las fechas, podemos saber más o menos cuál pasó primero y cuál pasó después. Por ejemplo, sabemos que la presidencia de Guadalupe Victoria, que fue el primer presidente de México, fue después del imperio de Agustín de Iturbide. Entonces el 3 va a ir antes que el 5. Y también sabemos que la primera administración de Antonio López de Santa Anna, que ni siquiera aquí hemos tocado a Antonio López de Santa Anna, viene después de la presidencia de Guadalupe Victoria y después del imperio de Agustín de Iturbide. Entonces, estoy seguro que con este orden que hemos hecho aquí, solo con esos tres ya podremos responder. Y lo dicho, el único inciso que tiene a estos tres ordenados de forma correcta es el inciso B. Entonces la respuesta correcta es el inciso B y efectivamente está ordenado cronológicamente de forma correcta. Muy bien, esto sería todo por este video. Recuerden que tenemos la lista de reproducción donde estamos respondiendo bancos de preguntas tipo examen de historia de México, así que dense una vuelta por el canal. Y ya saben que si este video les ha gustado me pueden regalar un like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y nos vemos en el próximo.